Bienvenidos a un nuevo tutorial en Photoshop en el cual les vamos a mostrar cómo trabajar con texto dentro de este programa. Photoshop en un principio se creó para el tratamiento y la edición de imágenes digitales y no para la maquetación o el diseño gráfico. Pero tiene unas herramientas que nos van a permitir el mezclar lo que sería la imagen con el texto y con, bueno, aparte con formas vectoriales y con ilustración, que nos permitirá realizar ciertos diseños o maquetados desde este programa. Vamos a empezar abriendo un documento nuevo, vamos a ir a Archivo, Nuevo, y trabajamos sobre un documento de 20 centímetros de anchura por 15 de altura y una resolución de 300 píxeles por pulgada. En el caso de que nosotros, como ya hemos dicho anteriormente, tengamos que imprimir, siempre vamos a trabajar con una resolución de 300 o superior. Y si hemos de visualizarlo en pantalla, es suficiente con una resolución inferior a 300, pero superior a 72 o 150, dependiendo de nuestro trabajo. Bien, dejamos 300, color RGB y contenido de fondo blanco. Posiblemente ya conozcan la opción de haciendo clic en la herramienta de texto y un clic en nuestro espacio de trabajo, introduciremos texto sencillo que podemos aplicar diversas acciones o incluso estilos. Vamos a ir a ventana y a seleccionar la paleta de estilos. Podríamos aplicarle diversos estilos. Si nos acercamos, podemos ver cómo se van aplicando. Bien, este tipo de texto se llama texto artístico y nos va a servir para hacer titulados o frases sueltas en nuestro diseño. Vamos a eliminar la capa perdón, y a volver a poner el espacio para que sea cómodo trabajar. Si nosotros con la herramienta texto hacemos una selección antes de soltar, es decir, con el ratón apretado vamos haciendo una selección, nos crea un texto de párrafo que nos va a servir para hacer columnados o maquetación. Bien, funciona igual que el otro, se le pueden aplicar estilos y acciones y en este caso tenemos la opción en párrafo de aplicar las justificaciones que con un texto de estilo no podemos aplicar. Os vamos a enseñar un truco para trabajar con este texto de párrafo y con contenedores. Vamos a seleccionar la herramienta rectángulo desde aquí abajo y asegurarnos de estar trabajando en el modo de trazado. Vamos a hacer un contenedor donde va a ir nuestro texto, por ejemplo aquí. Seleccionaremos ahora el elipse y con la tecla Alt apretada vamos a hacer que reste una selección. Por ejemplo, así. Vamos a seleccionar la herramienta selección de trazado o selección directa y vamos a hacer una selección de los 4 puntos que nos interesa coger. Con la tecla Shift podemos ir seleccionando, o la tecla mayúsculas, ir seleccionando los puntos y arrastrar. Podríamos tener aquí una fotografía en el fondo, vamos a acercarnos, que tuviera un elemento circular y quisiéramos rodear con texto. Bien, nosotros si ahora seleccionamos perdón, herramienta de texto y nos ponemos dentro del contenedor, pueden ver cómo cambia el icono, el puntilleo, pasa de ser cuadrado a ser redondo. Y si hacemos un clic, nos coge este contenedor para introducir nuestro texto. De este modo, si nosotros fuéramos introduciendo texto, vamos a utilizar la opción de copiar y pegar, control C, control V. Ven cómo nos crea el texto manteniendo la curva que hemos definido. Para que no se vea el trazado de alrededor, únicamente deseleccionando la capa, desaparece este trazado y nos queda el texto con la forma que nosotros habíamos definido previamente. Esto se usa mucho, por ejemplo, en las páginas de deportes, en el caso de cuando el texto rodea al futbolista, que hacen un poco el efecto de ir silueteando. En este caso, las páginas se suelen maquetar o con Quark, con PageMaker o con InDesign, la nueva versión de Adobe. Y es un poco diferente. En Photoshop, con este método, podemos simular este tipo de contenedor.
el contenedor también podría ser un texto. Por ejemplo, vamos a eliminar esta capa, botón derecho, eliminar capa, y a crear una letra, por ejemplo la T, de un tamaño de 500 puntos, más o menos, y vamos a centrarla. Bien, si nosotros con la herramienta de texto seleccionada hacemos clic con el botón derecho, nos va a salir la opción de crear trazado de trabajo. Pulsamos sobre él y eliminamos la capa. Eliminar capa. Sí. Veis que nos ha creado el trazado que si nosotros pasamos otra vez el cursor de texto por encima nos vuelve a coger como un contenedor. Si hacemos clic, seleccionamos un tamaño de 8 puntos, más o menos, y vamos con la tecla pegándolo el texto anterior. Podéis ver cómo nos ha creado el texto alrededor de nuestra... Vamos a aceptar. Alrededor del trazado, algo que es bastante utilizado a la hora de hacer pósters o carteles trabajando con tipografías. Y bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que les sea de utilidad. Gracias por la atención y hasta el próximo.